Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pensé que habíamos 3 o 4. Dios es bueno, amén. Amén. Siempre es bueno. Amén. No solo en ocasiones, siempre es bueno. Aunque a veces nosotros no le comprendamos. Porque no tenemos el conocimiento que Dios tiene y Dios hace cosas a veces que no entendemos. Y vamos a hablar en esta mañana precisamente de algo así. Vamos a ir para ello al libro del profeta Jeremías, al capítulo 29. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo sé que a todos nos gusta y a mí especialmente, la Reina Valera del 1960, pero me gustan algunas cosas como las plasma la Nueva Versión Internacional. Jeremías 29, verso 1 hasta el 13. Es una carta que Jeremías escribe, que Dios le da para que de una manera profética le escriba al pueblo de Israel. Algunos de ellos ya estaban cautivos, aún no habían sido todos exiliados, pero ya había un buen grupo que llevaban como 8 años en Babilonia, en el exilio. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá, de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Importante esto. Amén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. La palabra que nos inspira, que nos anima, Señor, y que a la vez también nos reconforta y nos da esperanza
de todo aquello que ha de acontecer en nuestras vidas y en nuestro futuro. Señor, sabemos que a veces hay cosas que no comprendemos, que no entendemos, situaciones que se nos escapan de nuestras manos y de nuestra voluntad. Pero Señor, reconocemos y confesamos en esta mañana y tenemos la fe y la certeza de que tú eres soberano y que tú estás en control de todas, absolutamente todas las cosas que acontecen en nuestras vidas y que vienen a nuestras vidas. Te ruego que esta mañana tu palabra sea inspirada por tu Santo Espíritu. Señor, que toque los corazones, que quebrante cadenas, que traiga esperanza, Señor, que traiga luz allí donde hay oscuridad, que traiga certidumbre donde hay incertidumbre, que traiga fe, Señor, donde hay dudas y desconocimiento, y que tú, Señor, en todo momento recibas la gloria que solo a ti pertenece, en el precioso nombre de Jesús. Edifica a tu iglesia, habla a tu pueblo a través de los labios de barro de tu siervo. Escóndeme tras la cruz, y que solo tú, Espíritu Santo, solo tu Padre, solo tu Hijo y Señor Jesucristo nuestro, pueda ser al que se le vea y se le escuche en esta mañana, hablando a nuestros corazones. A ti sea la gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este capítulo 29 nos habla de una situación difícil. Israel había sido invadido por Babilonia, por Nabucodonosor, y había sido destruido, y muchos de ellos habían sido llevados presos al exilio. Aún todavía el templo no había sido destruido en este tiempo en el que Jeremías escribe la carta. Vendría después, pero ya ha habido una primera deportación. Y claro, yo quisiera en esta mañana hablar acerca de, versando en el verso 29, capítulo 29, verso 1. Yo sé que hay avisos de alertas del civil y tal. Aquí no llega el mar. Eso es para los que están en el mar con las barcas o viven allí en la orilla. Así que si tienes tu teléfono encendido, por favor, apágalo, para que no interrumpa el servicio. Yo quisiera en esta mañana hablar acerca de los planes de Dios en medio del proceso. Dice el verso 11, porque yo sé, dice Dios, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. No lo dice cualquiera. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Muchos creyentes, y yo he sido también uno de ellos, amamos y recitamos de memoria Jeremías 29:11. Recuerdo que mi hija Miriam me envió una vez este versículo como un regalo y me decía: papá, confía, Dios tiene planes para tu vida. Hace unos años atrás, 3 o 4 años atrás. Y es verdad que a veces nos apropiamos de este versículo y lo hacemos nuestro, está bien. Sin duda alguna Dios tiene planes de bienestar, planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza que, aunque no la merecemos, Él por gracia nos la da. Pero tenemos que pensar que este versículo está dentro de un contexto. Y ese contexto es: Israel está siendo llevado cautivo a Babilonia. Muchas personas aplican este versículo al bienestar económico, a la prosperidad. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, Dios me va a dar un trabajo mejor. Sin duda, Dios lo puede hacer y posiblemente lo haga, y bienvenido sea. Pero no podemos pensar que este versículo está ahí expresamente para decirnos que Dios quiere prosperarnos, que sí es que quiera, pero no es el contexto de este verso.
Este versículo no fue escrito para personas cómodas, sino para un pueblo que estaba en cautiverio, lejos de casa, viviendo en frustración, en dolor e incertidumbre. Mientras yo preparaba este mensaje, recordaba a cuántos, a una gran mayoría o a casi todos los que están aquí que han venido de sus países, están lejos de sus casas originalmente y que de alguna forma están exiliados, aunque lo hayas hecho por tu propia voluntad. No has venido cautivo, nadie te ha obligado a venir aquí, has venido por propia voluntad. Pero no cabe duda de que también es cierto que hay a veces un dolor y un recuerdo de el lugar donde nací, la casa donde estaba, mis padres, mi familia, mis hermanos, mi gente. Pero ahora estoy en un país extraño. ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida en este país? No cuáles son los planes míos. Yo sé que mis planes cuáles serían: llenarme de dinero, comprarme un piso, comprarme un buen coche, tener... Esos serían los planes naturales, ¿no? Pero ¿cuáles son los planes de Dios para ti? Que te ha traído de tu país a España y que Él afirma que tiene un propósito con ello. Y ese propósito tiene que ver no solo con lo natural, sino también con lo espiritual. Lejos de casa, viviendo quizás en frustración. Algunos hermanos viven en habitaciones, están en malas condiciones, con dolor, con incertidumbre. Pero Dios te quiere recordar algo esencial. Aunque no entiendas el proceso por el que estás pasando, recuerda, Dios dice: yo no he perdido el control en tu vida. Amén. A veces oramos y digo: Señor, toma control. No, no ores así, porque no es necesario. Dios está en control. Este mensaje nos enseña que los planes de Dios siguen firmes, aun cuando nuestra situación parezca contradecir lo contrario, o decir lo contrario. Los planes de Dios siguen firmes, siguen estables. Él está en control. Él es soberano. Entonces vemos que el contexto es un pueblo en crisis. Podríamos también trasladar esto a que nosotros, como creyentes, como cristianos, dice la palabra de Dios que no somos de este mundo, sino que somos peregrinos. Vamos hacia la ciudad celestial, hacia el lugar donde estaremos eternamente con Dios. Pero mientras tanto, vivimos en un mundo que no se acomoda a nuestro pensamiento, en un mundo que es contrario a nuestra fe, en un mundo que es contrario a la vida que Dios quiere que vivamos. Pero Jesús lo expresó claramente: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres del maligno, que los guardes del malo. Amén. Así que nosotros también, como iglesia, estamos en un lugar donde es inhóspito para mi fe. Un lugar que es inhóspito para mi esperanza, para mi vida día a día con el Señor. Donde tengo luchas constantes, donde hay personas que me quieren humillar como cristiano, donde hay personas que se mofan de tu fe y piensan que eres un retrógrado que está chapado a la antigua y que eso era para entonces, para los abuelitos, pero no para nuestros días. Vivimos en un mundo en el que está todo en contra de nuestra fe. Por lo tanto, de alguna manera nosotros también estamos en el exilio, hasta que un día podamos llegar a la Jerusalén celestial. Y como digo, ellos estaban exiliados, habían perdido su tierra, habían perdido el templo poco después, su libertad, su estabilidad. Humanamente hablando, todo parecía perdido. Pero Dios les dice: yo os he enviado a Babilonia. La enseñanza clave
Dios, como he dicho antes, no ha perdido el control. Él sigue gobernando en medio de la crisis. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo que está pasando en Venezuela, en Irán, en Ucrania y en tantos otros países más, en Nigeria, en tantos lugares, Dios sigue estando en control. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a descansar en Dios y a caminar en los planes de Dios y en los propósitos de Dios conforme a su voluntad y no a la nuestra. A veces estamos donde estamos no por error, sino por un propósito divino. Uno puede pensar, Señor, es un error que tú permitas o que yo esté en este trabajo o que yo esté pasando esta situación. No, no es un error, es un propósito divino. Amén. Amén. Y el llamado de Dios a Israel es el mismo llamado de Dios a nosotros como cristianos. Sed fieles. Allí donde vais a vivir, allí donde vais a estar, aunque estéis en el mundo, sed fieles, fieles a tu fe, fieles a tu Señor, fieles a Dios, fieles en la esperanza. Y Dios les manda construir casas, plantar huertos, formar familias y buscar la paz de la ciudad. Quizás ellos decían, pero ¿qué sentido tiene? Estoy aquí en Babilonia, estoy exiliado y me dice el profeta Jeremías que plante huertos, que construya casas, que forme familias y que busque la paz de la ciudad. El principio espiritual de esto es que nos enseña a no poner nuestra vida en pausa esperando a que las cosas mejoren. No esperes que las cosas mejoren. Camina en fe, avanza. No te quedes estático, parado, a ver si ocurre algo. No, avanza. Dios está de tu lado. El Señor está contigo, no te ha abandonado. Ay, pero es que estoy aquí en este país. Ay, es que estoy aquí en esta situación. Pero no importa, Dios ha dicho, yo estoy a tu lado. Yo sé los planes que tengo para ti. Quizás tú no los entiendes, quizás tú no lo comprendes, quizás tú piensas, oh, algo me está ocurriendo que no es correcto. Quizás Dios, no sé, se está equivocando. No, Dios no se equivoca. Dios no tiene plan B, plan C, plan D. Dios tiene plan A. Y es en el plan A de Dios donde debemos caminar y vivir. Por eso no pongas tu vida en pausa. No esperes ahí a ver si ocurre el milagro. No. A que todo mejore. No esperes a que todo mejore. Camina, trabaja, lucha, vive y descansa en Dios. Sé fiel ahora, no mañana, no dentro de un mes, ahora. Sirve a Dios ahora. Honra a Dios ahora. Muchos cristianos dicen, bueno, cuando todo mejore, cuando las cosas me vayan bien, ofrendaré, serviré, haré. Cuando todo mejore. Pero Dios dice, sírveme con lo que tienes, sírveme ahora, sírveme con lo que eres. No esperes a tener más para servir. No esperes a crecer más para decir qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. No te quedes estático, sentado, esperando a que otros lo hagan por ti. Hazlo tú. Por eso el Señor nos dice, sírveme, ¿dónde estás? Y ahora. Mañana ya vendrá, pero ahora. Dios te necesita ahora. Mañana ya veremos cuando llegue el mañana. Amén. Ahora también hay una advertencia.
Hemos visto que, en primer lugar, hay un pueblo o una situación en crisis. En segundo lugar, que Dios nos dice que vivamos allí donde Dios nos ha enviado, a donde estamos, que vivamos, que oremos por la ciudad, que oremos por las personas que viven ahí, que oremos por los conocidos, los vecinos, que ores para que Dios de alguna manera pueda tocar sus vidas. Y la tercera cosa es la advertencia de que no escuches voces falsas. Había falsos profetas que prometían a los israelitas una liberación rápida. No, que 70 años, no, nada, en breve nos volvemos de nuevo a Israel. Dios había advertido, 70 años. Y había dicho, por tanto, como vais a estar ahí 70 años, construye casas, forma familias, te prepara huertos, haz una vida normal como la estarías haciendo en tu país. Si algún día Dios te quiere llevar de vuelta, te llevará. Pero mientras tanto, sé fiel donde Dios te ha puesto. Honra a Dios donde Dios te ha puesto. Trabaja donde Dios te ha puesto. Vive donde Dios te ha puesto. Piensa como piensas donde Dios te ha puesto. Y aunque tengas tu corazón allí, vive aquí el día, el hoy, el ahora. Como digo, había falsos profetas que decían habrá una liberación rápida. Pero Dios les dice que no se engañen. Y esto nos da también una enseñanza. Que no todo mensaje positivo que alguien nos diga o te digan viene de Dios. Alguna persona te puede venir y dice, mira, yo creo que Dios tiene para ti esto y aquello y lo otro. Momento. Déjame que ore al Señor. Déjame que busque de Dios. Porque hay una cosa que está clara, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo me quise ir para Málaga y mi esposa decía que no, y Dios me frenaba por mi esposa, y un día yo me cansé y le dije, nos vamos para Málaga, porque Dios me ha hablado. Y mi esposa me contestó, además me acuerdo como si fuera ahora, en la cocina de mi casa, y me dijo, pues el Dios que te ha hablado a ti, que me habla a mí también. De esto hace ya pues más de 30 años, imagínate, y aquí sigo. ¿Por qué? Porque donde Dios me dijo que estuviera y me quería era aquí. ¿Dónde quería estar mi carne? En Málaga, en el calorcito, con los amiguitos, con los colegas. Pero el Señor decía, no, tú tienes que sufrir, tú tienes que aprender, tú tienes que ser formado. Y donde vas a ser formado no es en el jiji jaja, sino en la presión y en el fuego, porque allí yo voy a hacer de ti el siervo que quiero que seas. Amén. Como digo, no todo mensaje positivo viene de Dios. Y que conste que a mí esto me lo había dicho el que era el apóstol de la obra. Vente para Málaga. Y yo dije, oye, me lo dice el apóstol. Sí, igual. Pero hay uno que está por encima. Amén. Y Dios no es ambiguo. Si Dios habla además a nivel matrimonial, a nivel familiar. Si Dios habla a uno, habla al otro. Si no, no te muevas. Porque irás a un infierno en vez de a un lugar de bendición. La verdad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es correcta. No siempre es cómoda. No, aquello que nos dice Dios no es cómodo, a veces no nos gusta. Señor, pero ¿recuerdas cuando Pablo había orado 3 veces, ¿no? Que había orado porque tenía un aguijón en su carne que le molestaba constantemente. Y el hombre ya estaba algo cansado. Y oró 3 veces. Y dice, Señor, he orado 3 veces para que me quites este aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces entendió Pablo, el apóstol, el gran apóstol de los gentiles, y dijo, entonces
interesa ser debilitado por Dios. Aleluya, amén. Por eso digo, la verdad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es la correcta. La promesa tiene un proceso, tiene un tiempo. Quizás Dios te ha dado una promesa. Quizás tú has recibido una palabra de Dios. Pero deseas que esa palabra se cumpla ya. Pero Dios tiene un tiempo. Hay un proceso en ello. Y en ese proceso es en el que Dios trabaja contigo y conmigo. Dios establece cuando se cumplan los 70 años. O sea, Dios tenía un tiempo determinado. Y el principio espiritual que encontramos aquí es que el proceso no es eterno, tiene un tiempo. No es que vamos a estar siempre pasando la prueba. No es que vamos a estar siempre en el horno. A veces el Señor nos saca del horno, pero nos mete en un cubo de agua fría. ¿Sabes cómo hace el herrero y forja el hierro, verdad? Toma lo pone en el yunque, primero lo mete en el fuego, ahí, ¿verdad? Bien, bien calentito. Cuando está calentito lo pone en el yunque, coge el mazo y dice ¡bum! ¡Bum! Si el hierro pudiese hablar, diría, ¿podría ser un poco más flojo, por favor? Pero así es como se va forjando. Y cuando le ha dado golpes y está el rojo vivo, lo mete en un cubo de agua. ¡Ah! Si pudiera gritar el hierro, ¿verdad? ¡Ah! Eso nos pasa a algunos creyentes. Dios nos mete en la prueba, permite que pasemos por la prueba, y en la propia prueba, cuando decimos al Señor, Señor, ya vale, nos viene un cubo de agua fría y terminamos diciendo, Señor, mejor estaba como estaba antes. Dios tiene fechas en su calendario, aunque nosotros no lo veamos. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el momento, Dios sabe hasta cuándo puede tenernos en una situación, porque no estás ni has sufrido ninguna tentación que no puedas soportar. La cuestión es cómo la soportamos, a quién acudimos para fortalecernos. Dios tiene sus fechas en un calendario que nosotros no vemos. El corazón del mensaje del capítulo 29 es el verso 11. Los planes de Dios. Porque yo sé, ¿tú te imaginas a Dios hablándote? Porque yo sé los planes que tengo para tu vida. Oh, Señor, gracias. Gracias. Son planes personales. Yo sé, Dios conoce lo que tú y yo no entendemos. Él ve el final desde el principio. Tu vida, mi vida, no es un accidente. Está en las manos de Dios. Nada de lo que acontece en nuestras vidas es un accidente. Nada de lo que acontece en tu vida, en lo natural, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en la salud, es un accidente. Tiene un propósito divino. Lo que ocurre es que nosotros, que vemos con ojos humanos y que vemos con nuestros ojos naturales, no podemos discernir ni entender lo que Dios ya está mirando al final del tiempo. Por eso Dios dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así dice el Señor, tan alto como son los cielos y la tierra, son vuestros pensamientos y mis pensamientos, mis caminos y vuestros caminos. ¿Amén? Amén. Así que el Señor dice, yo sé, o sea, Dios conoce lo que tú y yo no entendemos, pero Él lo conoce. Él ve ya el final desde el principio.
A nosotros a veces nos cuesta porque nos gustaría acabar el túnel, ¿no? Que el túnel se acabase. Alguna vez podemos ver una pequeña luz al final del túnel y decimos, Dios mío, ¿cuándo llegará el final de este túnel? Pero Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Amén. Él ve lo que tú no ves, Él entiende lo que tú no entiendes. Son planes de bien y no de mal. Aunque en el proceso esto duele, el resultado final será bueno. En Romanos 8:28, ese versículo que todos conocemos y que todos hemos memorizado, ¿verdad? Dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, si amamos al Señor, cualquier cosa que acontezca en nuestra vida va a terminar redundando para nuestro bien. Lo que hoy te duele, mañana te hará más fuerte. Lo que hoy te está doliendo, el proceso por el que estás pasando, el dolor que este está causando, mañana te hará más fuerte. Porque Dios forjará en ti el carácter de Cristo. Porque Dios hará que tu vida sea fortalecida, que tu fe crezca. Dice el apóstol Pedro también en Primera de Pedro, capítulo 5, más verso 10, más el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, es Dios quien nos ha llamado para un propósito final, estar en la gloria eterna con Él, después, o sea, no antes, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿cuál es el propósito de la aflicción? ¿Cuál es el propósito de la prueba? El propósito de la prueba es perfeccionarnos, perfeccionar, madurar. La palabra perfeccionar implica madurar. Que tu fe sea mayor, que tu fe sea más consistente. Afirmarte en los caminos del Señor, afirmarte en Él, fortalecerte, que cualquier cosa que venga no te pueda tumbar, sino que estés fuerte, que estés ahí valiente, que estés en pie firme y que te establezca, que te ponga en tu sitio como lo que eres, un hijo o una hija de Dios. Pedro sabía esto. Imagínate, Pedro estaba sufriendo persecuciones. Pero él dice, después de que hayamos padecido, no dice mucho, sino un poco de tiempo. Lo que ocurre es que a veces los tiempos nuestros son muy cortos. Queremos que el sufrimiento pase ya. Pero Dios tiene una razón, ¿verdad? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en el reino. Lo que hoy te duele, mañana te fortalecerá, te hará más fuerte. Son planes con futuro. Dios no ha terminado con nosotros. Él no ha hecho más que empezar. Nosotros estamos en un proceso de construcción. Estamos en un proceso de trabajar, de que Dios está trabajando contigo en tu interior, en tu carácter, en tu mentalidad, en tus pensamientos, en tu forma de ser, en aquello que tu corazón desea, pero que Dios sabe que no te conviene. Hay un proceso en el que Dios está trabajando, planes con futuro. Dios no ha terminado contigo. Tu mejor temporada, tu mejor tiempo, no está en lo que dejaste atrás, está en lo que viene por delante. A
veces decimos, Señor, es que tiempo, nunca digas, tiempos pasados fueron mejores. Amén. Amén. Nuestro mejor tiempo no está detrás. Está por lo que viene por delante. Porque Dios está contigo. Porque Él es el que tiene planes. Porque Él es el que va a tu lado. Porque Él es el que sabe lo que va a acontecer. Aleluya, amén. Planes con futuro. Nosotros no tenemos un futuro incierto, tenemos un futuro muy cierto. Sabemos a dónde vamos, sabemos de quién somos. Somos el pueblo de Dios. Soy un hijo, una hija de Dios. Sé a dónde voy. Voy a la Jerusalén celestial. Sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Está marcando mi vida. Está trayendo carácter en mí. Está forjando a Cristo Jesús para que Él sea el que vive en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Dios quiere trabajar con su iglesia. Dios no está paseando, Dios no está tomándose esto a broma. Dios está tratando con su iglesia porque quiere perfeccionarla. Él quiere presentar a la iglesia, que es la novia, un día ante el Padre, una novia perfecta, pura, sin mancha y sin arruga, con la cual se va a desposar y estar eternamente con ella. Así que si Dios está trabajando en tu vida, dale gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Señor, gracias por la adversidad. Gracias por la presión. Gracias por las situaciones adversas. Gracias, Señor, porque no voy a mirar atrás lo que viví. Qué bien estaba en aquel lugar. Qué contento, qué calmado, qué bien. No, Señor. Los israelitas miraban para atrás y veían a Israel. Veían su tierra, todo lo que habían perdido, sus casas, sus terrenos. Cuántas cosas habían dejado atrás. Pero Dios les dice, no mires para atrás en lo que has dejado, en lo que se te ha quitado. Mira para adelante, porque lo que está delante, lo que está por venir, es algo que yo voy a traer a tu vida y que te va a ser de edificación. Son planes con esperanza. Planes de bien y no de mal. Planes con futuro, planes con esperanza. Esperanza significa expectativa segura. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído. Sí es verdad que me están persiguiendo, sí es verdad que me han llevado preso, sí es verdad que posiblemente me van a cortar la cabeza, pero yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aleluya. Porque estoy convencido de que el que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Una esperanza que significa expectativa segura. Yo espero en Dios. Amén. Estoy confiado. Confianza firme. Nada ni nadie me va a mover. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído. Yo sé mi identidad. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y pase lo que pase, voy a seguir confiando que Dios tiene planes de bien y no de mal. Que Dios tiene futuro y esperanza para mi vida y para la iglesia. ¡Aleluya! Implica seguridad en Dios. ¿En quién vamos a estar más seguros, hermanos? ¿En qué manos podemos estar más seguros? Los gobiernos fallan, los hombres fallan, incluso tus padres. Pero como dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, aún así yo te recogeré. Aleluya. El Señor tiene planes de esperanza, expectativa segura, confianza firme, seguridad.
en Dios, puedo estar seguro de que todo lo que venga a mi vida será para el bien mío. Aunque no lo entienda, aunque haya pérdidas, pero al final esas pérdidas se transformarán en ganancia eterna. En Dios nunca hay un punto y final. Siempre hay un nuevo comienzo. Dios no tiene punto y final, se acabó. Ya no tengo nada más que hacer contigo. No, no, no. Un nuevo comienzo. Llegó Jeremías a la casa del alfarero y vio al alfarero trabajando sobre la rueda y con el barro en las manos modelando una vasija. Pero aquella vasija, dice la palabra, que se deshizo en sus manos, se deformó, se cayó y cayó al suelo. ¿Y qué hizo el alfarero? Tomó de nuevo el barro que se había caído, lo puso de nuevo en la vasija y volvió a hacer una vasija como él quiso. Y Dios le dice a Jeremías, dile a Israel, ¿no haré yo con vosotros como este alfarero? Dios no desecha, Dios restaura. Aunque te hayas roto, aunque hayas fallado, aunque hayas caído, Dios no desecha, Dios restaura. Amén. Quizás el enemigo venga y te diga, Dios ya no va a poder hacer contigo, tú ya no vas a ser el mismo que eras antes, porque has pegado un tropezón tan grande que madre mía. Dios dice, hijo, si te has arrepentido de tu pecado, si has confesado tu pecado, el único anhelo de mi corazón no es tu destrucción, sino tu restauración. Quizás el hombre estaría muy contento con que tú estés tirado por los suelos. Pero Dios dice, 70 veces caerá el justo y 70 veces lo levantará Dios. Porque Dios no deja caído a sus hijos ni a sus hijas. Amén. Por eso en Dios no hay nunca un punto y final. Se acabó, ya no tengo nada más que hacer con Él. No, no. Siempre hay un nuevo comienzo. Por eso dice la palabra, nuevas son cada día sus misericordias. Cada día. La noche, el día de ayer fue un día, el día de hoy es otro día, y la misericordia de ayer no me sirve para hoy. Por eso Dios me ha dado una nueva misericordia hoy, y la de hoy no me servirá para mañana, porque Dios tiene una nueva misericordia cuando me levante mañana en la mañana, como tiene una gran fidelidad cuando esta noche me vaya a la cama y diga, Señor, gracias por este día, perdona todas aquellas faltas, errores y pecados que he cometido. Pero muchas gracias porque tú no me desechas, porque tú dices en tu palabra, no romperá la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Aleluya. Los hombres desechan, porque quieren al ser perfectos. Pero Dios sabe que el único perfecto es Cristo. Aunque Él está trabajando en nosotros para que lleguemos a ser perfectos. Pero eso solo se conseguirá en el cuerpo glorificado. Mientras tanto aquí, hermanos, los habrá mejores, los habrá peores, los habrá más maduros, más inmaduros, pero perfectos solo Cristo. Y hay una condición para esta esperanza, para estos planes, para estas situaciones que hemos hablado. Buscadme de todo corazón. Aleluya. Amén. Israel había sido idólatra. Israel había estado dándole la espalda a Dios. Israel había estado en desobediencia. Y ahora Dios tenía que tratar con Israel, no para darles un castigo para destrucción, sino una disciplina para corrección, para edificación. Por eso dice la palabra en Hebreos, que aunque la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, al final da fruto apacible de justicia a aquellos en la cual han sido ejercitados. El Dios que te ama te disciplina. El Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Aleluya. Amén. Pero claro, la disciplina no nos gusta a nadie. No nos gusta. ¿Tú has visto a los niños cuando los disciplinamos? Yo veo a mis nietas, cuando sus madres y sus padres les regañan.
Y yo a veces quiero regañarle, mi hija me dice, papá, no te metas, es cosa mía. Lleva razón, es verdad. Y le duele, ¿eh? Duele, y no son tortazos, es simplemente con llamarle la atención. Porque ellos saben que lo que están haciendo no está bien, no es correcto. Pero Dios nos ama y nos disciplina, nos mete en corrección, pero no para destruir, sino para restaurar, para enseñarnos. Amén. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. Aprendieron la lección, hermano. La aprendieron. Les llevó 70 años, pero la aprendieron. Aunque luego volvieron a fallar. Pero aprendieron la lección. Y buscaron a Dios de todo corazón. Aleluya. Y aunque estemos en aflicción, aunque estemos en disciplina, aunque estemos en una situación que no entendemos, que no comprendemos, lo que Dios te dice es, espera, aguarda. Yo sé los planes que tengo para ti. No son planes para dañarte, no son planes para destruirte, son planes para darte vida, son planes para darte futuro, son planes para darte abundancia y esperanza. La clave de esto cuando lo buscamos es que los planes de Dios se revelan a quienes le buscan en sinceridad. ¿Quieres conocer el plan de Dios para tu vida? Búscalo, Dios. Dios te lo va a revelar. Los planes de Dios se revelan a quienes le buscan con sinceridad, no a quien le busca superficialmente, de domingo a domingo. No al que le busca de una manera religiosa. Oh Señor, yo no soy como este publicano que está ahí, míralo llorando, tirado en el suelo, desgraciado. Yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo oro, yo ayuno, yo llevo un hábito religioso, soy fariseo. No busquemos a Dios de una forma religiosa. Búscalo con un corazón rendido. Búscale con un corazón que está herido, quebrantado, roto. Porque quizás hemos hecho algo que no ha agradado a Dios y Dios está tratando con nosotros. Pero no lo busque de una manera superficial, de vez en cuando, de domingo a domingo. No lo busques de una manera religiosa. Búscalo con todo el corazón, con sinceridad. Humíllate delante del Señor, échate al suelo y dile, Señor, perdóname, porque no soy digno, ni siquiera, Señor, de levantar mis ojos para orar y hablar contigo. Pero tú me amas. Tú me amas. Y lo has demostrado porque has entregado lo que más amabas, a tu Hijo Jesucristo en la cruz por mí. Aleluya. Búscale con un corazón rendido. Dios quiere restaurar a aquel que está pasando por el exilio. Dios cumple su palabra. Dios promete, os haré volver. Dios dice, el cautiverio, el trato de Dios, la disciplina de Dios no va a ser eterna, será por un tiempo. Y cuando cumpla su propósito, yo levantaré mi mano. Y cuando llegó el momento del cumplimiento de la promesa de Dios, Dios abrió las puertas de Babilonia, tocó el corazón de los reyes, e Israel caminó hacia sus ciudades, hacia su tierra, y comenzaron a levantar aquello que había estado destruido. Amén. El cautiverio, el exilio, el trato de Dios, la disciplina no será eterna, es temporal. La restauración va a venir,
Aleluya. Y la fidelidad en el lugar donde estás, la fidelidad en medio de la adversidad y de la prueba, va a ser recompensada. Dios no es deudor de nadie. Cuando se cumpla el objetivo, Dios te va a levantar. Aleluya. Y concluimos. Confía en el plan de Dios, aunque no entiendas el proceso por el que estás pasando. Pero confía, porque Dios es Dios, no es un hombre el que se ha propuesto tratar contigo, no es un hombre el que está apretándote, no es un hombre el que está forjándote. El Dios mismo es el alfarero, es el labrador que está podando la vid para que aquellos pámpanos que no tienen fruto sean cortados y la vid pueda crecer con más fuerza y dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Confía en el plan de Dios aunque no entiendas el proceso. Tal vez hoy estás en espera de algo, quizás has orado al Señor esperando algo que necesitas recibir. Pablo oró, pero ha habido mucho silencio de Dios en contadas ocasiones y con distintas personas. Pero el silencio de Dios también es una respuesta. Quizás estás en espera, estás esperando que Dios te conceda aquello que tú deseas. Quizás estás en medio de una lucha, de una batalla. Y debemos de entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad y gobernadores en los lugares celestes. Quizás estás en confusión, quizás estás en un momento en el que no sabes por dónde tirar, si tiro para la derecha, si tiro para la izquierda, si voy de frente, si me quedo parado, si espero, si salgo corriendo. Estás viviendo un momento de confusión. Pero recuerda, Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti. No son planes de derrota, no son planes de destrucción, no son planes de fracaso, son planes de bien, de futuro y de esperanza. Si hoy estás atravesando un proceso difícil, y ya concluimos, dile al Señor, Señor, aunque no lo entiendo, pero confío en ti. Porque yo no puedo ver al final del proceso, pero tú sí. Señor, aunque no entiendo lo que me está ocurriendo y por qué lo permites, Señor, yo en ti confío. Porque el Dios que promete, cumple. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aleluya. Quizás estás viviendo tiempos de inseguridad, crisis familiar, ansiedad emocional, confusión espiritual, presión social, falta de propósito. No tienes trabajo, o estás con enfermedades, o alguien de tu familia, estás cargado de conflictos, las puertas están cerradas. Entiende que el Dios que habla en este pasaje a Israel, también nos habla a nosotros. Amén. Yo sé los planes que tengo para contigo. Planes de bien y no de mal. Planes de futuro y de esperanza. Y lo único que yo te pido es que después de este proceso me busques de todo tu corazón. Porque el que me busca, me halla. Amén.